Más o menos las mismas afirmaciones que se hacen hoy en día frente al libro físico, frente al libro digital. Que el placer del libro impreso no se va a reemplazar, decimos muchos. Y es muy probable que el libro impreso en algún momento desaparezca, ¿no? También por razones ambientales, más que por una razón de moda. Esto lo planteo para que entendamos que el mundo digital implica cambios en la concepción de lo que es el derecho frente al mundo offline y el mundo online. Y en esa discusión, jurídicamente han aparecido tres vertientes, tres posibilidades. Una primera posibilidad plantea la ausencia absoluta de la reglamentación en Internet. Hay un activista norteamericano ya fallecido, John Barlow, un activista de centro derecha, que planteaba la libertad absoluta en Internet. Ningún tipo de injerencia ni estatal, ni de las empresas, ni de los usuarios. Incluso hace una declaración de independencia absoluta de Internet en el año 96 como respuesta a una ley de telecomunicaciones que expidió el gobierno norteamericano. Una segunda posibilidad, que ya la encuentra uno en la academia de manera mucho más seria, es la autorregulación por parte de los usuarios. Ese mundo de Internet que implica tantos cambios también refleja o necesita una reglamentación y por lo tanto son los mismos usuarios los que deben entrar a poner límites al ejercicio de la vida electrónica. Esto obviamente es problemático y la conferencia anterior de la doctora Teresa efectivamente visualizaba esos problemas de permitirle a los particulares que regulen el contenido que circula en la red. Y una tercera posición, que es tal vez la que en mayor medida encuentra uno en los escritos, al menos jurídicos, es que el mundo electrónico debe estar regulado por el derecho en la medida que el derecho pueda. En derecho comercial no es raro comprender que el derecho siempre va atrás del comercio. Desde la Edad Media, los comerciantes siempre fueron mucho más creativos de lo que pueden ser los legisladores o los jueces. Crean contratos, crean nuevas figuras que ni siquiera han existido en la legislación. Los contratos atípicos son un buen ejemplo. Y entonces, bajo esa premisa, lo que se dice es, bueno, que los estados regulen en alguna medida el mundo informático, el resto quedará a la autorregulación de los usuarios y el resto quedará aún sin regular. Eso es básicamente lo que uno encuentra. Y entonces, la doctrina también nos dice, bueno, y ahora sí esa regulación, ¿de dónde tiene que venir? Y básicamente hay tres formas o tres lugares de donde puede venir la regulación en el mundo electrónico. Una regulación estatal, interna, que tiene graves complicaciones porque el mundo electrónico es un mundo que no reconoce fronteras. El gobierno colombiano, por ejemplo, ha expedido normas sobre protección al consumidor, Ley 1480 del año 2011, donde ya se habla de protección al consumidor financiero. Ha expedido normas sobre mensaje de datos, nuestra Ley 527, que recoge la ley modelo de la CENUDMI sobre mensaje de datos. Pero las regulaciones nacionales se quedan muy rezagadas frente a lo que realmente requiere la sociedad digital hoy en día. Entonces viene una segunda propuesta. Bueno, ¿de dónde más vamos a regular si no es el Estado? Entonces la segunda opción de regulación es la del derecho internacional. Y uno diría, no, maravilloso, entonces todos los estados se ponen de acuerdo, firman una convención, un tratado y solucionado el problema. La verdad es que las convenciones son supremamente difíciles de gestionar. La CENUDMI expidió en el año 2005 una convención, que es la Convención sobre Comercio Electrónico, uso del mensaje de datos para comercio electrónico en el año 2005. Y uno diría, no, pues los países van a salir corriendo a ratificarlas. Y solamente la han ratificado 9 países. De los 9, ninguno es un país que uno diga tiene un gran tráfico de información en Internet o tiene un gran volumen de comercio electrónico. No está ningún país europeo, ni está Estados Unidos, ni ningún país asiático de aquellos que tienen una relevancia en el tráfico del comercio mundial a través de Internet. Entonces, la convención realmente no está funcionando, es decir, no hay un instrumento internacional
como puede haber la Convención de Viena del año 80 sobre compraventa de mercaderías, ampliamente ratificada por los estados, que nos dé un marco jurídico. No lo hay en el mundo electrónico. Que si hay algunos experimentos bien interesantes, como la ley modelo de la CENUSMI sobre comercio electrónico, que ha sido adoptada con cambios por aproximadamente 71 países, que implican 150 jurisdicciones, porque hay países que son federados, que ha generado algún tipo de uniformidad en los principios del comercio electrónico. Es decir, que en el derecho internacional, lamentablemente, tampoco encontramos fuentes fuertes que regulen el tema electrónico. Entonces viene una tercera posibilidad, y es que encontremos la regulación en el sistema comunitario. En eso, la Unión Europea, sin duda, es la líder y el ejemplo para seguir, como todo sistema comunitario. Y les quiero comentar que hay una gran cantidad de reglamentos y directivas de parte de la Unión Europea reglamentando problemas específicos en torno al comercio electrónico. Les coloco un ejemplo que es el último que yo encontré en mi investigación. En Europa se estaba presentando el problema del geoblocking, que es básicamente que las empresas estaban limitando el acceso de los usuarios a sus propias páginas web dependiendo de la región en la cual se encuentren. Es decir, que si usted se encontraba en un país de la Unión Europea, por ejemplo Alemania, e iba a entrar a una página de una empresa que prestaba sus servicios en toda Europa, piense usted en un tiquete de avión, solamente podía entrar a la página alemana. No le era posible ingresar, por ejemplo, a la página española de la misma empresa. Y la empresa estaba manejando o están manejando políticas económicas y de publicidad y de precios diferenciados. Eso genera todo un debate en Europa y se plantea que eso lo que implica es un abuso frente a los consumidores y frente a la libertad de competencia. Es decir, ante el mercado común europeo, lo que estaban haciendo las empresas a través del mundo virtual era limitar o aplicar filtros geográficos a las búsquedas. Pues bien, después de todos los trámites que implica la Unión Europea, ya se tiene lista los reglamentos prohibiendo o regulando más bien el geoblocking y permitiéndolo en algunos eventos. Entonces, en el mundo comunitario europeo, uno sí observa directivas y reglamentos muy interesantes que reglamentan el tema del comercio electrónico y en general de la vida electrónica. ¿Qué pasa en América? La comunidad andina, que es el par latinoamericano, al menos para Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, de la Unión Europea, no ha reglamentado absolutamente nada sobre comercio electrónico. Es lamentable que ninguna de las decisiones de la Comisión Andina, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni de la Comisión de la Comunidad Andina haya reglamentado el tema. Es decir, que en el contexto latinoamericano tenemos algo así como un vacío, a pesar de que sí tenemos instituciones de derecho comunitario, no se han preocupado por reglamentar el derecho comunitario. Es más, miren esto, hace unos 4 años el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que tiene sede en Quito, planteó una agenda para la comunidad andina para que se reglamenten unos temas que el tribunal consideraba importantes. Eso se llamó, un proyecto que se llamó la Agenda Positiva Normativa para la Integración de la CAN. Y en los temas que se planteaba que debían reglamentarse, se incluía algunos temas de competencia, algunos temas de protección al consumidor en el marco de la CAN, pero no se estableció un tema de comercio electrónico. Es más, ni siquiera de protección del consumidor electrónico. Es decir, que el tema es bastante delicado. Hay una ausencia de reglamentación a la cual podamos acudir o de una reglamentación suficiente en el contexto, al menos colombiano y de la comunidad andina. Dentro de esa lógica, desciendo ahora sí a un problema, y es el siguiente. En Colombia ha hecho carrera lo que se ha denominado la constitucionalización del derecho privado, que sin duda uno de sus mayores expositores y doctrinantes es el doctor Juan Jacobo Calderón, que lo van a escuchar en contados instantes y que ya está por acá en el auditorio. El tema es que se ha entendido que los contratos y el derecho privado también están influidos por la Constitución. Esa especie de arrogancia del derecho privado frente al derecho constitucional y frente a los derechos humanos, pues ya se ha eliminado y hoy entendemos que hay una necesaria relación entre el derecho público y el derecho privado y que los contratos y el sector empresarial no pueden estar ajenos a la Constitución y no pueden pasarle por encima, obviamente con todos los debates que eso implica. Yo los invito a que ustedes revisen, por ejemplo, la obra del maestro Francisco Reyes Villamizar, que es crítico frente al fenómeno.
la pregunta que yo me hago es, bueno, si los contratos del mundo real, del mundo offline, se encuentran constitucionalizados, ¿los contratos del mundo online también? Y la respuesta tiene que ser que sí, bajo dos premisas. Uno, la aplicación de un principio reconocido en la Ley Modular CENUDMI y que hace parte también de la Ley 527 en nuestro país y que a su vez ha sido reconocido por diversas legislaciones, que es el principio de equivalente funcional. La misma regulación que aplicamos a los contratos y a las figuras en el mundo real debe ser aplicada también a las figuras del mundo virtual. Si el contrato del mundo real está constitucionalizado, el contrato del mundo online también lo debe estar. Sumado eso a otro principio que se ha reconocido por parte de la doctrina en materia de comercio electrónico, y es el principio de no modificación del derecho vigente. Es decir, que aparezcan figuras nuevas en materia de comercio electrónico no implica la necesidad de nuevas regulaciones per se, porque se puede utilizar la reglamentación ya existente. Coloco un ejemplo: si hay un contrato de compraventa internacional de mercaderías entre dos comerciantes que se hace a través de Internet, por ejemplo, utilizando correo electrónico, pues no es necesario que se expida una convención específica sobre ese tema, porque basta aplicar la Convención de Viena del año 80, que en el artículo 13 permite el uso de, pues en esa época, 1980, de Telex y Telegrama. Yo siempre digo que he tenido que consultar qué es el Telex porque no lo alcancé a conocer. Y eso permite entender que el sistema de la Convención de Viena del año 80 permite el uso de otro tipo de medios de comunicación y, naturalmente, pues el correo electrónico es uno de ellos. Entonces, miren ustedes cómo no es necesaria la modificación del derecho existente a través o por el solo hecho de que aparezca una nueva figura en el comercio electrónico. Bajo ese entendido, entonces, arribo a una conclusión, y es que necesariamente el contrato y el derecho en el mundo virtual también están constitucionalizados, que no puede estar ajeno al discurso de los derechos humanos. Y me he propuesto ubicar qué desarrollos o qué avances constitucionales se han dado, al menos en el contexto colombiano, sobre este tema. O sea, ¿cuál ha sido la influencia del derecho constitucional en el derecho de los contratos electrónicos? Y quiero compartirles algunos resultados. El primero, les voy a contar una pequeña historia. En la diapositiva pueden ver usted un personaje que es un hombre muy elegante, con sombrero de copa, y que uno pensaría que es un caballero inglés o algo parecido. Pero esa imagen es tomada en Bogotá. Bueno, en Bogotá están vistiendo así, ¿no? Y diría uno, bueno, uno esperaría, ¿sería agradable recibir la visita de este sujeto? Uno hasta podría pensar que puede ser una visita muy agradable, ¿cierto? Que puede implicar la famosísima marca de Johnny Walker. Pero no es la marca del famosísimo whisky escocés. Realmente son los famosos chepitos. Una figura absolutamente terrible que opera en Bogotá, pero que descubrí que no solamente opera en Bogotá, que es de una persona que se viste de frac y que utiliza la vergüenza pública para cobrar deudas. Entonces, un acreedor, en vez de acudir al sistema judicial, contrata los servicios de estos señores disfrazados, quienes se encargan de atormentar al deudor, de perseguirlo con maleta, gritar públicamente que es un deudor, decir que incumple sus obligaciones para hacerlo quedar en ridículo frente a la sociedad y que ese deudor conminado y termine pagando. Un ejercicio absolutamente arbitrario de la actitud o de los derechos del acreedor. Descubrí, preparando esta conferencia, que esa figura no es solamente de Colombia. Yo pensé que eso era muy propio de nuestro contexto macondiano, pero varios países repiten este tipo de cobros. De hecho, lo encontré también en España, donde hay empresas que incluso ofrecen sus servicios a través de Internet, también de cobradores por frac, e incluso hay unos que se pasan a llamar
el monasterio de la justicia, que se visten de sacerdotes del siglo V, VI, por allá, y empiezan a cobrar utilizando el ridículo de los deudores. ¿Qué pasó en Colombia? ¿Por qué estoy hablando de estos temas? En Colombia, los chepitos fueron eliminados del sistema, digamos, o prohibidos, a través de una sentencia, que es la sentencia T-412 del 92 de nuestra Corte Constitucional. Esa sentencia, que surge cuando recién está empezando la Corte Constitucional en Colombia, plantea que es una violación del debido proceso el cobro de las deudas de esa manera. El acreedor tiene la posibilidad del proceso ejecutivo, que es el proceso más fuerte, más hostil que puede tener el sistema procesal civil, con las medidas de embargo y secuestro de bienes desde el mandamiento de pagos sin necesidad de notificar el auto admisorio. Yo siempre les digo en clase que uno en el proceso ejecutivo primero dispara y luego pregunta. Y no es suficiente eso, sino que el acreedor utiliza medios extrajudiciales para cobrar su obligación. Y eso es inconstitucional, viola el artículo 29 de nuestra Constitución y naturalmente viola el derecho a la honra, el derecho a la privacidad y el derecho al buen nombre. Esta sentencia la coloco como un antecedente porque los medios coercitivos que utilizan la vergüenza y el escarnio público para cobrar también se han dado en el mundo online. Y es un caso justamente que ocurrió aquí en Pasto, que se desató a través de la sentencia T-050 del 2016. Una acreedora publica en Facebook que su deudora no le ha pagado, que es una persona incumplida, que no honra sus obligaciones y lo hace público y se hace viral, con una fotografía además de la deudora. La deudora interpone acción de tutela, que le es negada inicialmente y llega a la Corte Constitucional, y la Corte plantea el mismo debate. No es posible utilizar medios coercitivos, medios que pretendan avergonzar al deudor para cobrar una obligación. Y viola ese tipo de publicaciones el debido proceso. Y a través de acción de tutela le obliga a la dueña de la cuenta que elimine la publicación y que corrija y pida excusas públicas durante el mismo tiempo que duró publicado el mensaje. El mensaje duró publicado más o menos 5 o 6 meses, ordena que exactamente el mismo tiempo se publique, siempre y cuando la afectada consienta en ello, porque podría ser aún más gravoso volver a publicar ese tema. Una revictimización, ¿sí? Porque otra vez se publica, otra vez se hace viral y entonces la gente va a preguntar ¿y por qué está pidiendo excusas? Y termina afectándose el buen nombre cuando lo que se quería era repararlo. Entonces la Corte dice, si la parte afectada quiere, se ordenará además publicar las excusas. Este caso me parece a mí bien importante porque si ustedes hacen un rastreo en la web, van a encontrar páginas encargadas, por ejemplo, de publicar las fotografías y los nombres de arrendatarios incumplidos, situación que también viola sus derechos a la dignidad, al buen nombre y a la privacidad. Obviamente a nadie le gusta que le deban, ¿no? Pero sin duda alguna los mecanismos de cobro no pueden ser esos que utilicen la difamación como una forma de presión al deudor. La Corte plantea la tutela contra un particular bajo la idea de que hay una indefensión y crea una categoría de indefensión. Recuerden ustedes que el artículo 86 constitucional permite la acción de tutela contra particulares en 3 casos: cuando el particular presta un servicio público, cuando el particular ha afectado un derecho o bien colectivo o cuando el accionante se encuentra en estado de subordinación o indefensión. La Corte crea una categoría especial de indefensión que dice que existe indefensión cuando hay un tema de distorsión de la imagen pública, cuando se utiliza la publicidad para afectar a una persona. La Corte diseñó esa causal originalmente para noticias que se publicaban en periódicos, pero ya la está utilizando hoy en día para los temas virtuales. Una segunda sentencia que les quiero también compartir es la T-634 del 2013. ¿Qué ocurrió en esa sentencia? Es el caso de una trabajadora de una agencia de modelaje que consiente cuando la contratan para realizarse unas fotografías con el objetivo de promocionar el negocio. Se toman las fotografías, unas fotografías que la misma Corte califica de sugestivas,
que son subidas a Facebook, ojo con esto, con la autorización y el consentimiento por escrito de la persona, de la modelo, pues en ese momento trabajadora de la empresa. Luego, la trabajadora descubre que esta agencia de modelos de masajes no es tan santa y decide renunciar y pide que se retiren las fotografías de la red, de la página oficial de Facebook de la empresa de masajes. La empresa le responde, no, porque usted me autorizó el uso de su imagen y usted consintió en las fotografías y usted firmó aquí un documento en el que dice que usted me autoriza a subirlas a Facebook. Usted me lo consintió. Esta trabajadora presenta una acción de tutela que es la que termina resolviendo la Corte, y la Corte ordena que se eliminen esas fotografías y se bajen de Internet bajo los siguientes argumentos. Primero, el tema del derecho a la propia imagen y del derecho de la propia imagen también en el contexto digital. Los contornos de este derecho a la propia imagen, que no lo encontramos así mencionado en la Constitución, pero sí deriva de artículos de la Constitución como dignidad humana, etcétera, son delineados por la Corte Constitucional en esa providencia que les menciono, la T-634 de 2013. Y entonces llega la Corte y dice, mire, el derecho a la propia imagen implica que la propia imagen es un elemento fundamental de la dignidad humana y de la expresión del ser humano en su propia identidad. Y por lo tanto no puede ser privado del control de esa propia imagen. Y en consecuencia, el uso de la propia imagen solo, o de la imagen de un tercero, solo se puede dar con su consentimiento. Consentimiento que puede revocarse en cualquier momento. Y la Corte crea una regla jurisprudencial bien importante, y es que el consentimiento en materia de propia imagen no es absoluto, ni permanente, ni infinito, que es siempre revocable y que cualquier disposición en contrario se tendrá por no escrita. Bajo esa lógica, entiende la Corte que el dueño de esos derechos sobre la imagen puede exigir que la misma sea descargada o bajada de Internet para que no cause más daño. Sin embargo, ahí retomo las palabras de la doctora Teresa en el sentido de que, a pesar de que se ordena este tipo de cosas, pues el daño naturalmente ya está hecho, ¿sí? Y seguramente esa foto o esas fotografías circularán pues entre los conocidos de estas personas, y ahí surgen temas de responsabilidad supremamente interesantes. Otra sentencia en la que uno observa la aplicación del constitucionalismo en esos entornos virtuales es la T-063A del 2017, una sentencia bastante reciente. Esta sentencia es contra Google Limitada Colombia y Google Inc. Company, y es una empresa que es difamada públicamente en Internet a través de un blog. Un blog, recuerden ustedes que es algo así como una bitácora, como un diario. Lo que pasa es que en el mundo virtual se le ponen nombres a las cosas, como en la obra de García Márquez, ¿no? Se le van inventando nombres a las cosas y entonces los diarios no se llaman diarios, sino que en el mundo virtual se empiezan a llamar blogs. Esa lógica del blog implica que hay un creador del contenido, que en este caso no se sabe quién es, que carga un contenido lesivo contra una empresa, diciendo o difamando públicamente a la empresa, diciendo que esta empresa incumplía con sus contratos. Bajo ese entendido, el accionante, que es la empresa, le pide a Google que elimine el contenido toda vez que no conoce quién es el autor del blog. La Corte Constitucional colombiana entra a analizar la responsabilidad de Google como el facilitador de la plataforma para que se suba el blog. Que aquí tenemos un problema de nexo causal en materia de responsabilidad. Es decir, Google solamente está colocando la plataforma, mientras que el creador del contenido es un tercero, de quien se desconoce su nombre, y entonces, ¿quién es el obligado a bajar ese contenido? Uno, y dos, ¿cuál sería la responsabilidad en torno al tema? La Corte no se pronuncia sobre el tema de la responsabilidad civil, porque obviamente no le corresponde, pero sí plantea quién es el responsable del tratamiento de esos datos sensibles. Y llega a la conclusión de que, al menos en el contexto colombiano, las empresas que hacen presencia en Colombia, como Google, que tiene una filial en Colombia, Google Limitada,
deben respetar los parámetros internos, ya hay algunas reglamentaciones sobre el tema del Ministerio de las TIC, en el sentido de que a pesar de que no sean los creadores del contenido, sí deben mantener su control. Y bajo esa lógica ordena a Google que se elimine dicho contenido y además ordena a Google que elimine cualquier contenido difamante en contra de esa empresa. ¿Por qué? Porque se creaban varios blogs, es decir, se borraba uno y aparecían 5 más. Google, pues efectivamente, asume el contenido pues, de la sentencia. Y ese es un caso interesante y uno dice, bueno, interesante que los jueces planteen los límites constitucionales al ejercicio de la libertad en la web. Pero miren este otro caso que contrasta radicalmente. Es el caso de la sentencia T015 del 2015. Es un caso que se llama el caso Blanco Porcelana, que lo conecto con la ponencia de la doctora Diana Isabel el día de ayer que hablaba sobre el tema del racismo. ¿Cuál es el caso de la T015 del 2015? Un artista decide hacer una denuncia social en contra del racismo imperante en algunos sectores en Colombia a través de su propia historia familiar. Entonces, ella lo que dice es, en mi familia se utilizaron unas expresiones bastante racistas y entonces las tías mayores, dice ella, cuando nacía un nuevo sobrino, un nuevo nieto, la pregunta que siempre hacían era si su color de piel era blanco porcelana. Y si no era blanco porcelana, entonces se lamentaban y decían que qué pena y preferían, o mejor dicho, no preferían a los nietos y sobrinos que no tuvieran un color de piel blanco porcelana. Entonces, esta artista recoge esas historias familiares y crea el proyecto Blanco Porcelana, que es un proyecto de denuncia racial. Ella cuenta la historia en una página web a través de una obra artística, a través de unos gráficos, publica fotos de su familia, publica la historia a través de unos cuentos donde menciona los nombres de sus familiares y el proyecto se carga en la web. Los familiares interponen acción de tutela porque consideran lesionado su derecho al buen nombre. O sea, es que imagínense, estaba diciendo que la abuelita era racista, que la tía era racista, con nombre y apellido, con todo el árbol genealógico, y mostrando una actitud clasista, racista de la familia. Entonces los demás familiares le dicen, interponen acción de tutela pidiendo que se descargue ese contenido de la web. Los jueces de primera instancia ordenaron la suspensión de la página web temporalmente y finalmente la Corte Constitucional respalda al artista. Entonces uno dice, o sea, cuando yo difamo de una empresa, entonces ahí está prohibido, pero cuando yo difamo de una familia, entonces ahí sí se puede. La Corte justifica su decisión en lo siguiente. Primero, que el objetivo de la publicación no era difamar ni injuriar. Es decir, recoge una teoría bastante antigua en el derecho penal en torno al delito de injuria, que es el animus injuriandi. La intención de injuriar, la intención de causar daño al buen nombre del tercero afectado. En el caso de la empresa, por ejemplo, que estaba siendo difamada en Internet, sí existía un animus injuriandi. En cambio, en el caso de la Blanco Porcelana no había un ánimo de injuriar porque el proyecto, eso sí lo deja muy claro, que el objetivo es la denuncia del racismo en general, una lucha por los derechos humanos, una lucha por la igualdad. No es el objetivo del proyecto difamar a la familia. Lo segundo que dice la Corte es que la mención a la familia es autobiográfica. Es la misma artista la que termina contando sus intimidades familiares y por lo tanto el acceso a la información no es un acceso, digámoslo, abusivo o ilícito, sino que ella accedió a toda la información de manera legítima. Eran sus fotos familiares, eran las historias familiares, ella no llega a la información que ella publica a través de medios ilícitos, por lo tanto no se puede hablar de un tema de maltratamiento de datos personales o de un indebido tratamiento de datos personales.